En este video voy a explicar cómo realizar el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias. Veremos ejemplos simples de liquidación y por último vamos a visualizar cuáles son los montos máximos de sueldos brutos para no sufrir la retención del impuesto. El impuesto a las ganancias que se retiene en los recibos de sueldo de los empleados es el más difícil de calcular. Se cree que es un impuesto mensual cuando en realidad es un impuesto anual que se calcula de manera acumulativa. Este impuesto comienza con los sueldos percibidos o pagados en el mes de enero y finaliza con los pagados en el mes de diciembre. Para el cálculo de la retención tenemos que hacer la cuenta que figura en pantalla. La ganancia bruta menos todas las deducciones nos van a dar como resultado la ganancia neta sujeta a impuesto. Una vez obtenida la ganancia neta sujeta a impuesto, revisamos las escalas en la tabla y aplicamos la alícuota de retención correspondiente. La ganancia bruta es la suma de todos los conceptos remunerativos y no remunerativos que aparecen en el recibo de sueldo. Es prácticamente todo el sueldo bruto. Los únicos dos conceptos que no vamos a tomar en cuenta serán la ropa de trabajo y los cursos abonados por el empleador que sean útiles para el puesto. El aguinaldo también forma parte de la ganancia bruta, pero se va a dividir en promedios mensuales. También existe la exención de la diferencia de las horas extras realizadas en días feriados, pero estamos a la espera de los detalles. En cuanto a las deducciones que son útiles para disminuir el impuesto a las ganancias, deberán ser informadas únicamente mediante formulario 572 web, para lo cual se deberá contar con la clave de la AFIP. Si no se informaran en el tiempo correcto, el empleador no puede tomarlas en cuenta. Tenemos dos tipos de deducciones, las generales y las personales. Tenemos deducciones generales que reducen el impuesto mensualmente y también tenemos deducciones generales que reducen el impuesto cuando termina el periodo, junto con la liquidación general anual. A partir del 2017 existen nuevas deducciones como los alquileres por casa-habitación, de las cuales no vamos a hablar en este video porque estamos esperando la reglamentación de la AFIP con los detalles que faltan. En el cuadro de deducciones generales mensuales vemos que tienen topes numéricos anuales. Tenemos los descuentos obligatorios que figuran en el recibo de sueldo de un 17% del sueldo bruto. Por otro lado tenemos las primas de seguro para el caso de muerte del titular y las cargas declaradas. Las cargas declaradas se refieren a las que están vigentes en el formulario web que se envía al empleador. Gastos de sepelio también corresponden a las cargas de familia declaradas. También tenemos intereses por créditos hipotecarios, siempre que sea para casa-habitación, y sueldos y contribuciones abonadas al personal doméstico, siempre que sea trabajo registrado con su correspondiente constancia y recibo de sueldo. En el cuadro de deducciones generales para el ajuste anual tenemos las donaciones a entidades reconocidas como exentas del impuesto a las ganancias, los pagos complementarios a obras sociales o prepagas del titular y sus cargas de familia, y los honorarios médicos del titular y sus cargas de familia. Para saber cuál es el tope numérico de estas deducciones, primero debe finalizar el año calendario acumulativo del impuesto. A la ganancia bruta se le restan las deducciones generales mensuales que se acumularon durante todo el año y a ese resultado se le calcula el 5% y ese será el tope para las deducciones generales anuales. Las deducciones personales son tomadas por el empleador para reducir el impuesto en forma mensual. Todo trabajador cuenta por ley con el monto de la ganancia no imponible o mínimo no imponible y con la deducción especial incrementada. Además de esto, si cumple con los requisitos, puede deducir a su cónyuge o hijos menores de 18 años.
los requisitos para las cargas de familias es que éstas no deben percibir ingresos mayores al mínimo no imponible, que son 51.967 pesos por año. Esto incluye todo tipo de ingresos, como planes sociales, jubilación, pensión, sueldos y aguinaldo. A partir del 2017, la ley del impuesto a las ganancias solo admite deducción de cónyuges e hijos o hijastros como cargas de familias. En esta hoja tenemos como ejemplo el cálculo de la retención para una persona que no tiene cargas de familia ni otras deducciones. El impuesto a las ganancias comienza con lo pagado en el mes de enero. Tenemos la liquidación de diciembre de 2016 que se paga en enero del 2017. Obtuvimos un sueldo bruto de 31.000 pesos al cual le restamos las deducciones generales y las deducciones personales y nos queda una ganancia imponible de 612,62. Este monto está, según la tabla de la derecha, entre 0 y 20.000 pesos. Por eso, nuestra retención de impuesto a las ganancias va a ser del 5%. Obtenemos una retención de 30 pesos con 63. En febrero obtenemos un sueldo bruto pagado de 57.000 pesos, al cual debemos sumarle también lo del mes de enero, ya que el impuesto es acumulativo. Lo acumulado en febrero sería de 88.000 pesos. A eso le restamos también las deducciones acumuladas y obtenemos una ganancia imponible acumulada de 22.805 pesos con 24. Si miramos la tabla de la derecha, esta vez estamos en el segundo renglón, en la escala de entre 20.000 y 40.000 pesos. Y nuestra retención de impuesto a las ganancias será de 1.000 pesos más el 9% de lo que exceda de 20.000. Es decir, 1.000 pesos más el 9% de 2.805,24 nos da una retención de 1.252 pesos con 47. A esa retención acumulada le restamos lo retenido en el mes anterior. Por lo tanto, ahora vamos a retener la diferencia que es de 1.221 pesos con 84. Cuando lleguemos al periodo de pago diciembre, vamos a tener la sumatoria de todo el año. Y una vez obtenida nuestra retención, vamos a hacer el ajuste anual, incluyendo las deducciones generales anuales. El ajuste se puede realizar a favor del empleado o a favor del fisco. Por último, estos son los sueldos brutos mensuales sobre los cuales se debería comenzar a retener el impuesto a las ganancias. Es importante recordar que es un impuesto de cálculo acumulativo, por lo cual no va a ser exacto.